¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura El Enviado. Disculpar estos días en los que no os he podido traer capítulo, pero bueno, a veces uno tiene una vida, tiene unos compromisos ineludibles que cumplir. Tampoco me ha acompañado mucho la salud últimamente, tengo una lumbalgia bastante aguda, la que no puedo estar sentado en esta posición mucho tiempo. Pero bueno, la vida, ¿no? Vamos a proseguir con nuestra aventura que estaba en un punto desde luego muy interesante, en el cual ya estamos en miércoles santo, el día de antes de que prendan a Jesús. Como hemos comentado muchas veces, no es un día en que los evangelios se pronuncien porque no hay información. Ya vimos que nadie está escribiendo de los apóstoles que sigan a Jesús, no están escribiendo sus pasos, solamente lo están viviendo. Y bueno, pues Jesús ese día quiere estar solo, el miércoles santo, lo que conocemos como miércoles santo, se va a las montañas acompañado de Juan Marcos. Solamente deja que Juan Marcos lo acompañe en ese día de reflexión, un poco de él y de oratoria. Y bueno, pues por otro lado vemos que Judas se separa del grupo y va a Jerusalén. Jasón lo sigue, ahí es donde nos quedamos. ¿Por qué? Pues porque Judas ya va a hacer las diligencias pertinentes, los tratos pertinentes para decir dónde está Jesús, acampado para su apresamiento. Así que nos quedamos por ahí, ¿vale? Nos quedamos en el momento en que Jasón persigue a Judas eh, para ver dónde va y con quién habla en Jerusalén. Y nos quedamos también en ese momento en el que Jasón tiene una cita para conocer a Pilato. Gracias a José de Arimatea, que le concierta una cita para conocer a Pilato. No sé si llegaremos a esa parte hoy, pero bueno, ahí estamos, en ese día antes del prendimiento de Jesús. Una vez que se prenda Jesús, empezará un verdadero drama, ya veréis. Así que bueno, vamos a por ello, un capítulo más. Gracias por estar ahí, a todos, a los que me seguís viendo después de estos más de 32 capítulos. Recordar que leemos segmentos, resumimos, saltamos partes del libro. Tenéis en el primer comentario fijado el enlace directo a la editorial Planeta por si queréis comprar una unidad y vivir por vosotros mismos la aventura. A ver qué tal me sale la lectura, que hace una semana que no leo. Espero no atrancarme mucho. Decía así: adoptando toda clase de precauciones, me adentré también en el templo. Llegué justo a tiempo de comprobar cómo Judas y su acompañante subían las escalinatas del santuario. Judas se encuentra con alguien allí, ¿vale? Entonces él los va siguiendo. Desapareciendo por la puerta del pórtico corintio. Maldije mi mala estrella. Aquel, justamente, era uno de los pocos lugares de Jerusalén donde no podía entrar un gentil. El santuario era sagrado. Allí no cabía estratagema alguna, y mucho menos con mi aspecto de mercader extranjero. Recordar que hay sitios en los que solamente puede entrar la gente allí, los judíos de allí. Por eso él, que va vestido de mercader griego, no puede entrar. ¿Qué podía hacer para seguir los pasos de Judas? Me dejé caer en las escalinatas donde habitualmente se sentaba el maestro e intentaba buscar una fórmula para descubrir la razón que había llevado al apóstol al interior del santuario. Cuando uno de los saduceos, amigo de José de Arimatea y que había participado en el almuerzo ofrecido por aquel Jesús en la mañana del martes, vino a simplificar mis problemas. El hombre me reconoció, interesándose por mi salud y preguntándome a qué obedecía aquella mirada mía tan apesadumbrada. Después de medir las posibles consecuencias de la idea que acababa de nacer en mi cerebro, me decidí a hablarle. Tras rogarle que mantuviera cuanto iba a contarle en el más estricto secreto, a lo cual él accedió al saduceo en un tono que pareció sincero. Le expliqué que tenía fundadas sospechas sobre la falta de lealtad de uno de los discípulos del rabí de Galilea. Se lo está contando al hombre. Le está diciendo que cree que hay algo con Judas, ¿me entendéis? Añadí que acababa de ver entrar a Judas en el santuario y que temía por la seguridad de Jesús. El exmiembro del Sanedrín, aquel saduceo, era uno de los 19 que habían presentado la dimisión ante el Caifás. Recordar que 19 de los seguidores del Caifás, voy a poner esto aquí que me ve un poco oscuro, así se me ve un poco más claro, se rebelan contra el Caifás por seguir a Jesús. Procuró tranquilizarme, asegurándome que aquello no era nuevo. Somos muchos, repuso, los que sabemos que Judas, el Iscariote, no comparte la forma de ser y de actuar del maestro. Ojo, que algo se olían, ¿eh?
A pesar de sus palabras, simulé que no quedaba satisfecho y le supliqué que entrara en el templo y tratara de informarse sobre los planes de Judas. Claro, Jasón viene del futuro, el mayor, y sabe que Judas es el que lo traiciona. Este hombre con el que está hablando no viene del futuro. Sabe que Judas es un rata, pero no piensa qué es lo que va a pasar. Por eso Jasón le insiste. Pero antes de contestar a mi petición, el sacerdote, que compartía en secreto la doctrina de Jesús, me interrogó a su vez buscando una explicación a mi extraña conducta. Yo también creo en el Maestro, le mentí, y no deseo que sea destruido. Mis palabras debieron sonar con la firmeza que al saduceo sonrió. Sonar con tal firmeza que el saduceo sonrió, y dándome una palmadita en la espalda, accedió a mis deseos. Antes de separarnos, le anuncié que estaba citado aquella misma mañana con José, y que si le parecía oportuno podíamos volver a vernos antes de la puesta del sol en el hogar de su amigo el de Arimatea. Claro, él tiene una cita con José de Arimatea que le va a presentar a Pilato, ¿vale? Entonces el hombre ya se queda en el templo mandado por Jasón para que escuchen lo que hablan. Sobre todo insistí con vehemencia y por elementales razones de seguridad, esto debe quedar entre nosotros. Mi nuevo amigo quedó conforme y yo, algo más descargado, reanudé mi camino hacia la ciudad baja. Pero mientras me aproximaba a la casa de José, me asaltó una incómoda duda. ¿Le había mentido en verdad el saduceo al afirmar que yo también creía en Jesús de Nazaret? Repito, ¿le había mentido en verdad al saduceo al afirmar que yo también creía en Jesús de Nazaret? Él dice que él cree en Jesús y dice mentía. Pero ahora mismo se está preguntando, ¿le habré mentido porque realmente estoy creyendo? Daros cuenta que Jasón es totalmente agnóstico, por eso lo mandan a él. Porque mandan a una figura de un hombre que no puede implicarse emocionalmente con la palabra de Jesús. Él es un observador, es un profesional. Pero ya Jesús lo está conquistando. Por eso dice, ¿le mentí? José el de Arimatea me recibió con cierta inquietud. Las incidencias en el campamento de Getsemaní y el seguimiento de Judas retrasaron un poco mi llegada a la casa del anciano. Sin pérdida de tiempo, el enjuto amigo de Jesús se envolvió en un lujoso manto de lana teñido en rojo fuego, cargando una ánfora de mediano tamaño, aproximadamente un octavo de efa o 5 o 6 litros. La cita con el procurador romano había sido concretada para la hora quinta, alrededor de las 11 de la mañana. Y al igual que a mí, a José no le gustaba esperar ni hacer esperar. Al salir de la mansión rogué al venerable miembro del Sanedrín que me permitiera cargar aquella jarra. José consintió gustoso y aunque sentía curiosidad por saber el contenido de la misma, el mutismo de mi acompañante me inclinó a no formular pregunta alguna sobre el particular, sobre la jarra. El camino hasta la fortaleza Antonia, situada al norte de la ciudad, era relativamente largo, aunque el cuartel general romano disponía de una entrada por el ángulo más occidental del templo. Como creo que ya cité en su momento, esa fortificación se hallaba adosada al inmenso rectángulo que constituía el santuario y su atrio. José de Arimatea, supongo que por mera prudencia, evitó en todo momento el recinto del templo. Dejamos atrás el inclinado laberinto en las callejuelas de la ciudad baja, salvando después la breve depresión del valle del Tiropeón, separación natural de los dos grandes y bien diferenciados barrios de Jerusalén, el Bajo y el Alto. El Gran Teatro aparecía a nuestra izquierda y poco después desembocamos en la calle principal de aquella zona alta de Jerusalén, al igual que la que yo había visto en la ciudad baja. Esta calzada, que discurría desde el Palacio de Herodes en el extremo más occidental de la urbe hasta el muro oeste del templo, en las proximidades de la explanada de Sixto, aparecía adornada con gruesas columnas. En sus pórticos se alineaban los bazares de los vendedores considerados impuros, desde fabricantes de todo tipo de objetos artísticos, hay una parte que me dejo, que no puedo leer, alfareros, herreros, perfumistas, etc., hasta sastres, comerciales de lana, etc. El griterío, confusión y sinfonía de olores eran idénticos a los del barrio Bajo o Acre. José aceleró el paso al cruzar bajo la puerta del Pez. En las intersecciones de la segunda muralla septentrional con la depresión o el valle de Tiropeón.
Nunca supe si aquellas prisas del anciano se debían a la presencia junto a la citada puerta de un grupo de mercaderes tirios que vendían todo tipo de pescados o a la proximidad de la fortaleza Antonia. Él se está dando cuenta que José va con más prisa de lo normal, ¿vale? No sé qué pasa, que me veo más oscuro hoy. Voy a acercarlo así, ¿vale? Para que tengáis un poquito mejor de imagen, pero el móvil hace lo que quiere. En mi caso, aunque bueno, hay que darle un toque, ¿no? Un toque más profundo a esto. El caso es que al fin ambos nos encontramos ante el muro de piedra de 1,5 metros de altura que cercaba íntegramente el impresionante castillo, sede de Poncio Pilato, mientras durasen las fiestas de Pascua. Aunque ya había tenido la oportunidad de contemplar a una cierta distancia a los soldados que fueron enviados precisamente desde la Torre Antonia para poner orden en la explanada de los gentiles, cuando Jesús de Nazaret provocó la estampida de los bueyes, la presencia de los centinelas romanos a las puertas de aquel muro me conmovió. Recordar que cuando Jesús tiene la movida aquel día están los centuriones romanos. Él está llegando a un sitio donde están los romanos, los que han ocupado la ciudad, y están custodiando a Poncio Pilato. José se dirigió en arameo a uno de ellos, pero el soldado no comprendía la lengua del israelita. Un tanto contrariado, el de Arimatea le habló entonces en griego. Sin embargo, el mercenario siguió sin entender. En vista de lo penoso de la situación, el joven romano, supongo que no tendría más de 20-25 años, nos hizo una seña para que esperásemos, y dando media vuelta, se encaminó hacia el interior. El segundo centinela permaneció mudo e impasible, cerrando el paso con su largo pilum o lanza, bajo su brillante y verdoso casco de hierro y bronce. Los ojos del legionario no nos perdían de vista. El soldado vestía al habitual traje de campaña, una cota trenzada por mallas de hierro y enfundado como si fuera una túnica corta, hasta la mitad del muslo, y que protegía la totalidad del tronco, vientre y arranque de las extremidades inferiores. Esta coraza, de gran flexibilidad y solidez, se hallaba en contacto directo con un jubón de cuero de idénticas dimensiones y forma que la cota de mallas. Por último, el pesado atuendo descansaba a su vez sobre una túnica de color rojo, provista de mangas cortas y sobresaliendo unos 10 o 15 centímetros por debajo de la armadura, justamente encima de las rodillas. Unas sandalias de gruesas suelas de cuero protegían los pies en un engorroso sistema de tiras, también de cuero, perfectamente cosidas a todo el perímetro del calzado. En una oportunidad posterior, al examinar una de aquellas concienzudas sandalias, conté hasta 50 tiras de piel de vaca curtida. El soldado cerraba estos cordones con la parte superior del pie y de la altura de los tobillos. Pero fue después, ya en el patio de la fortaleza, cuando tendría la ocasión, como digo, de descubrir una de las temidas características de esta prenda. Nos está describiendo hasta cómo iban los soldados. Completaba su atuendo un cinturón de cuero de unos 5 centímetros de anchura, revestido de un sinfín de cabezas de clavo. Desde el centro caían 8 franjas igualmente de cuero, cubiertas por pequeños círculos metálicos. Este adorno tenía, sobre todo, la misión de proteger el bajo vientre del mercenario. En su costado derecho colgaba la famosa espada tipo Hispanicus, de 50 centímetros, perfectamente envainada en una funda de madera con refuerzos de bronce. En el costado opuesto, la semipacta o puñal, de una longitud aproximadamente a la mitad del Gladius Hispanicus. Apoyados en una de las esquinas de la puerta del muro, observé 2 escudos de ambos centinelas. Los escudos de ambos centinelas eran rectangulares, de unos 80 centímetros de altura, presentaban una ligera convexidad y en el centro un umbón o protuberancia circular de metal, decorado con un águila amarilla que resaltaba sobre el fondo rojo del resto del escudo. Según lo voy leyendo me lo voy imaginando, y es el típico atuendo romano que se ven en las películas. Aparecían orlandos con un borde metálico y primorosamente pintados en su zona central por 4 cuadrados concéntricos, de menor a mayor, negro-amarillo, negro y amarillo. Los ángulos, de más grandes, habían sido sustituidos por sendas esvásticas o cruces gamadas, también en negro. Las empuñaduras las formaban 2 correas, una para el brazo y la otra para la mano. Pero lo que sin duda me fascinó de aquel equipo de combate fue la lanza, aquel pilum
debía medir algo más de 2 metros, de los cuales al menos la mitad correspondían al hierro y el resto al fuste. Recordar que con un pilum de estos remataron a Jesús en la cruz, que es la herida que tenía en un lado. Este, de una madera muy liviana, no tenía un diámetro superior a los 30 milímetros. El asta había sido empotrada en el hierro. En la zona media del arma observé un refuerzo cilíndrico muy breve, que serviría de empuñadura y posiblemente para regular el centro de gravedad de la jabalina. Conforme fui conociendo la vida y organización de aquel ejército, comprendí cómo y por qué había llegado tan lejos en sus conquistas. Claro, tenían un equipo muy avanzado para la época. El centinela captó mi mirada, absorta en el acero reluciente de la punta de la flecha que terminaba su lanza. Es increíble, ¿eh? Cómo una persona que viaja en el tiempo está viendo material bélico de alguien 2000 años atrás. O sea, lo que has visto en las películas o estudiados, verlo en directo, ¿eh? Y con una sonrisa maliciosa inclinó el pilum hasta que el afilado extremo quedó a un palmo de mi pecho. José se asustó. Por un instante traté de imaginar qué habría sucedido si el soldado hubiera intentado clavarme el arma. Probablemente el susto del centinela al ver que su pilum se quebraba o que no penetraba en mi torso hubiera sido mayor que el mío. ¿Por qué? Porque él llevaba una protección. Recordad que lleva la piel de serpiente, que lo protege de todo. La piel de serpiente que cubría mi cuerpo estaba perfectamente diseñada para resistir un embate de este tipo. El tío se hizo el chulo e intentó así como que te pincho. Y él dice que si lo hubiera pinchado se le habría partido la lanza, por lo que él lleva. Lejos de echarme atrás o de mostrar inquietud, correspondí a su sonrisa con otra más intensa, dándole a entender que sabía que se trataba de una broma. Aquel gesto, que el soldado interpretó con un rasgo de valor y que valió su respeto, iba a resultarme, sin yo proponérmelo, de suma utilidad durante el prendimiento del Galileo en la noche del día siguiente. Ojo, porque luego tiene un contacto con ese hombre, según está diciendo. En ese momento, el centinela que había acudido al interior de la fortaleza reclamó nuestra presencia desde el portalón de la torre. José y yo salvamos los 10 o 15 metros del terreno baldío que separaba el muro o parapeto exterior de piedra de un profundo foso de 50 codos, excavado por Herodes cuando mandó reedificar una antigua fortaleza de los macabeos y a la que dio el mencionado título de Antonia, en honor a Marco Antonio. Este foso, seco de aquella época, rodeaba la residencia del gobernador romano en todo su perímetro, excepción hecha de la cara sur que, como ya expliqué, se hallaba adosada al muro del templo. Sus cimientos eran una gigantesca peña, alisada íntegramente en su cima y costados. Herodes, en previsión de posibles ataques, había cubierto estos últimos con enormes planchas de hierro, de forma que el acceso por los mismos resultaba impracticable. Y sobre esta sólida base se levantaba un magnífico baluarte construido con grandes piedras rectangulares. Allí tendrían lugar los sucesivos interrogatorios de Pilato a Jesús, así como el salvaje castigo de la flagelación. Ahí es donde torturan a Jesús, que lo veremos más hacia adelante, y ahí es donde lo ponen cara al público para que lo juzguen. Al cruzar el puente levadizo de unos 5 metros de longitud y construido a base de gruesos troncos sobre los que había fijado una especie de cubierta de metal, no pude resistir la tentación de levantar la mirada. La petra fachada gris azulada de 40 codos de altura se hallaba dividida en 2 secciones simétricas y perfectamente almenadas. Cada una de estos bloques de unos 50 metros de longitud presentaba 3 hileras de ventanas, las correspondientes a la primera planta en forma de troneras. Y en el centro, entre las 2 alas que formaban la fachada, una especie de terraza o mirador de unos 20 metros, con los prismas de la almena algo más pequeños que los de las zonas superiores. Los 4 ángulos del castillo habían sido reforzados por otras tantas torres igualmente fortificadas. Yo conocía a Flavio Josefo las dimensiones de las mismas, pero al contemplarlas a tan corta distancia se me antojaron mucho más airosas. En la boca del túnel que constituía la entrada principal a la fortaleza nos aguardaba el centinela que habíamos encontrado junto al muro exterior y un oficial. Al descubrir en su mano derecha un bastón de madera de vid, comprendí que me hallaba ante un centurión. Su estatura era algo superior a la media normal de los soldados, pero quizá se debía al penacho de plumas rojas que adornaba su casco.
Tras saludarle, José se identificó ante el jefe de Centuria, manifestándole que era amigo del gobernador y que había sido concertada una audiencia para aquella mañana. El centurión, también en griego, correspondió al saludo y me rogó que me identificara. Después, dirigiéndome a uno de los soldados, hay un trocito que me tengo que dejar, montaba guardia a la puerta de la estancia situada a la derecha del túnel, le pidió algo. Ya están dentro, ya está el centinela que les va a decir o recibe o no recibe. El mercenario se apresuró a entrar en lo que debía ser el cuarto de guardia y regresó al momento con una tablilla encerada. En aquella especie de pizarra había sido escritos algunos nombres. Del ángulo superior izquierdo del marco de la tablilla colgaba una corta y manoseada cuerda en la que había sido atado un clavo de bronce de unos 8 centímetros de longitud y que, a juzgar por los trazos de la superficie encerada, había las veces de buril o estilo. El centurión leyó el contenido y devolvió la tablilla al mercenario, que desapareció nuevamente en el interior de la sala. Para entonces, varios de los soldados que formaban la escubiae o guardia de día de aquel sector de la fortaleza y que descansaban en uno de los bancos de madera del interior del cuarto, se habían asomado a la puerta observando con curiosidad. A ver quién es, ¿no? ¿Qué contiene esa jarra?, preguntó de improviso el centurión. Gracias al cielo, José se adelantó. Es vino de las bodegas subterráneas de Gabaón. Sé que al gobernador le gusta. Tendrán que abrirla, repuso el oficial al tiempo que hacía una señal a uno de los soldados que contemplaba la escena. Crucé una rápida mirada con José, y este, sin inmutarse, tomó el ánfora, retirando la tapa de barro que la encerraba. Le llevaban vino de regalo a Pilato. El mercenario se hizo cargo del recipiente llenando un cacillo de latón. Después de oler el contenido, se llevó el rosado líquido a los labios bebiendo. El centurión dio por buena la comprobación y nos rogó que entregáramos las armas. El de Arimatea le explicó que éramos hombres de paz y que no portábamos espada. Pero el oficial, sin prestar demasiada atención a las palabras del anciano, ordenó a los 2 centinelas que registraran nuestros atuendos. Después de palpar costados, cintura, pecho y brazos, movieron negativamente sus cabezas. En ese instante, el concienzudo oficial se fijó en mi vara. Deberás dejarla al cuidado de la guardia, me dijo. Y antes de que pudiera reaccionar, otro de los romanos me arrebató la vara de Moisés. El corazón me dio un vuelco. Aquello no estaba previsto, y aunque el cilindro de madera había sido acondicionado para soportar los más violentos vaivenes y encontronazos, el solo pensamiento de que pudiera ser dañada o extraviada me sumió en una profunda inquietud. Daros cuenta que le está grabando todo cuando quiere grabar, cuando quieres grabar a Jesús y las palabras de esa vara. Si se le rompe, imaginaos el problema. Aquello, además, significaba no poder filmar la entrevista con Poncio Pilato. Por otra parte, saltaba a la vista que el centurión no estaba dispuesto a dejarme pasar con el callado. Si verdaderamente quería llevar adelante el proyecto Caballo de Troya, tenía que resignarme y confiar en la fortuna. Guardé silencio, tratando de no conceder demasiada importancia a mi vara. Lo contrario hubiera sido despertar recelos y suspicias nada deseables en aquella irrepetible oportunidad. El centurión hizo entonces una señal con su mano indicándonos que siguiéramos. Salimos del túnel abovedado y nos encontramos en un espacio patio cuadrangular, a cielo abierto, de unos 50 metros de lado y pavimentos con losas, caliza, dura de 1 metro cuadrado cada una. Un sinfín de puertas coronadas con dientes de madera, formando arcos de medio punto. Se alineaban en los laterales bajo a otros tantos pórticos sustentados por columnatas. Aquella fortaleza, como pude verificar conforme fui adentrándome en ella, había sido edificada con todo esmero. Claro, daros cuenta que era la casa de Herodes el Grande, que ya está muerto. Entonces, los romanos, cuando invaden, que se quedan lo mejor. De ahí está Pilato. Por aquel gran patio al que desembocaban los dormitorios, las caballizas y algunos almacenes, iban y venían numerosos soldados. Muchos de ellos, libres de servicio, vestían tan solo la corta túnica granate de lana ceñida por un centurión muy liviano. El centurión que nos guiaba cruzó por el centro del patio, rodeando una fuerte circular sobre cuyo centro se erigía una hermosa representación también de piedra y a tamaño natural de la diosa Roma. La estatua vestía una túnica con múltiples pliegues, dejando al descubierto el pecho derecho de la diosa.
En la diestra sujetaba una lanza y sobre la mano izquierda sostenía una esfera en la que brotaban un chorro de agua. Esta iba almacenándose en el estanque circular que constituía la parte baja de la fuente. Varios soldados de la caballería romana se hallaban levantados y cepillando media docena de caballos. A diferencia de los infantes, los jinetes vestían una chaquetilla morada de manga larga y un pantalón rojo muy ajustado que se prolongaban hasta la espinilla. Él está pasando, está entrando y está viendo cómo unos cepillan unos caballos, como hay una estatua de Roma, ¿no? Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con nuestros ejércitos occidentales, ninguno de aquellos soldados se cuadró al saludo al paso del centurión. Este siempre, con su huitis o vara de sarmiento en su mano derecha y recogiendo la holgada toga o capa de color púrpura sobre el brazo izquierdo, proseguía su camino hacia el fondo del patio. A la derecha e izquierda, y especialmente bajo los pórticos, otros infantes atendían a la limpieza de sus armas o sandalias. En una de las esquinas, un concurrido grupo de soldados formaban corro en torno a lo que ocurría sobre el pavimento. A pesar de mi curiosidad, no pude aproximarme. El oficial, que no volvía la cabeza ni una sola vez, seguía a buen paso hacia las escalinatas que divisaban ya a la zona del patio. Antes de abandonar aquel recinto, me llamó la atención otra escena. A nuestra derecha, e inmóvil sobre el losado, uno de los romanos cargaba sobre su nuca y hombros un pesado saco. La carga obligaba al soldado a mantener el tronco y la cabeza ligeramente inclinados hacia el suelo. Junto a él, otro soldado, con su vestimenta y armas reglamentarias, no perdía de vista al compañero. A mi regreso de la entrevista con el gobernador romano, iba a tener cumplida explicación todo aquello. Claro, él según va entrando va viendo panoramas, ¿no? Que luego se va a enterar por qué. Nada más pisar la pulida escalinata de mármol blanco, me arrancaba del filo mismo del patio, intuí que nos adentrábamos en la parte noble del edificio. Aquellas escaleras de escasa pendiente nos situaban en una especie de vestíbulo rectangular, todo el revestido de finísimos mármoles que, a juzgar por los sutiles veteados grises y azulados, debía haber sido importados por hedores grandes de Chipre y Carrara. Frente a las escalinatas que conducían a aquella primera planta de la Torre Antonia, se abría una puerta doble de casi 5 metros de anchura, primorosamente labrada con palmeras, flores y querubines en la entalladura. Allí se veía una vez más la mano de los artesanos y constructores fenicios, que posiblemente se encargaban de la construcción de la fortaleza. A ambos lados de la puerta montaban guardias sendos infantes, cruzando sus pilums en forma de aspa. El centurión se dirigió a uno de ellos, advirtiéndole, supongo, que estábamos en la lista de audiencias de Poncio Pilato. Segundos después, daba media vuelta y, tras levantar su brazo, en señal de saludo, desapareció escalinatas abajo. Evidentemente teníamos que esperar. José se dirigió entonces a uno de los laterales del hall, sentándose en una de las sillas en forma de X, sin respaldo, y con asiento de cuero situado sobre una esponjosa alfombra babilónica. A su espalda, por 2 espigas y desnudas ventanas, entraba la claridad y la fría brisa del norte. Ya estaban esperando en la sala de espera a que los recibiera Pilatos. Procuré imitar a mi acompañante mientras intentaba fijar en la memoria los detalles más sobresalientes de aquella estancia. A ambos lados de las puertas se alineaban 4 grandes esculturas, 2 en cada uno de los paños. Las más próximas de los centinelas eran sendos bustos en mármol igualmente blanco. Las otras, si pude reconocerlas, se trataba de una réplica de Amazonas que se guardan actualmente en el Museo Capitolio de Roma. Los bustos, en cambio, me resultaron irreconocibles, y sin poder contener mi curiosidad pregunté a José por el significado de aquellas cabezas sostenidas sobre magníficos pedestales cilíndricos. El de Animatea hizo un gesto de disgusto y casi a regañadientes me explicó que eran bustos del César. Uno, situado a la izquierda de la puerta, representaba a Tiberio, adolescente, el otro, el emperador de la actualidad. Esas estatuas, continuó José, fueron motivo, hace ya algunos años, de grandes lamentos y dolor para mi pueblo. Claro, es que ellos están oprimidos por Roma. Nada más llegar a Judea, Poncio Pilato, según el testimonio del anciano, situó dichas imágenes en Jerusalén, aprovechando la oscuridad de la noche.
El pueblo judío no aceptaba la presencia de imágenes, ni siquiera las del emperador romano. Y aquello provocó una revuelta. Miles de hebreos acudieron a Cesarea, la capital de los invasores, suplicándole al gobernador que retirase las estatuas y que respetase así la tradición y las creencias de la nación judía. Pero Pilato no prestó atención, negándose a retirar las imágenes de Tiberio. Durante 5 días y 5 noches los judíos permanecieron en torno al palacio. En vista de la situación, Poncio convocó a la multitud y cuando todos creían que el gobernador romano se disponía a ceder, las tropas rodearon a los hebreos. El romano les advirtió entonces que si no recibían las imágenes aquellos 3 escuadrones les despedazarían. Y a una orden de Pilato, los mercenarios desvainaron sus espadas. La muchedumbre, desconcertada, se echó rostro en tierra, gimiendo y gritando que preferían morir a ver profanada su ciudad santa. Pilato, conmovido y maravillado por esa actitud, terminó por consentir, ordenado que los bustos del César fueran retirados de Jerusalén y trasladados al interior del cuartel general romano, la Torre Antonia, que es donde están. Sin poder evitarlo, me levanté del asiento y pausadamente me acerqué al primer busto. Pero aquel rostro, anillado con un flequillo perfectamente recortado sobre la frente, no me dijo nada. Y me dirigí entonces a la segunda esfinge. Al pasar frente a los centinelas, ambos me siguieron con la mirada. Aquel segundo busto representaba a Tiberio, adulto, de unos 50 años. El emperador fue designado César en el 14 de nuestra era, cuando contaba con 55 años de edad, pero sumamente favorecido. En mi adiestramiento previo a esta misión y de cara sobre todo a la entrevista que estaba a punto de celebrar con Poncio Pilato, yo había recibido una exhausta información sobre la figura y la personalidad de Tiberio. Allí, siguiendo lógicamente las pautas de los artistas de la época que ocultaban los defectos de las personas a quienes inmortalizaban en piedra o bronce, no aparecían las múltiples úlceras que cubrían su rostro, ni una calvicie, ni tampoco la ligera desviación hacia la derecha de su nariz o el defecto de su oreja izquierda, más despegada que la del otro lado. Estos dos últimos defectos aparecían con claridad en el llamado busto de Mahón, realizado cuando Tiberio no era más que no era aún emperador. Los hacían guapos en las estatuas. Sí se observaba, en cambio, una boca caída a consecuencia de una pérdida de los dientes. Excepción hecha de estas concesiones, el artista sí había plasmado con exactitud la cabeza de aquel polémico e introvertido César, un rostro triangular de frente ancha y barbilla puntiaguda y breve. En su conjunto, aquel busto amanaba el aire filántropo, resentido y huidizo que le caracterizó a Tiberio y que iba a jugar un papel decisivo en la voluntad de su gobernador en la Judea a la hora de salvar o condenar a Jesús de Nazaret. Pero dejemos que sean los propios acontecimientos los que hablen por sí mismos. De pronto se abrió la gran puerta. José, como yo, acudió presuroso hasta el umbral, como si hubiera actuado sobre ellos un resorte mecánico. Los soldados retiraron sus lanzas, dejando paso a un individuo que vestía la toga romana de los plebeyos. Apenas si tuviera tiempo de fijarme en él. Al otro lado un centurión sostenía la hoja de la puerta. En una mano izquierda sostenía la tablilla encerada, idéntica a la que habíamos visto en el puesto de guardia. Pronunció nuestros nombres y con una sonrisa nos invitó a entrar. Vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy, que ya vamos a conocer a Poncio Pilato. Bueno, el capítulo de hoy se ha centrado sobre todo en describirnos cómo era todo. Cómo eran esos palacios, cómo era la Torre Antonia, cómo vivían un poco los romanos en esa época de Jesús, como dioses. Cómo lo controlaban todo. A continuación vamos a tener una conversación de Jasón con Poncio Pilato. Recordar quién era Poncio Pilato. Poncio Pilato tuvo la responsabilidad de poder haber salvado a Jesús, pero no participó activamente en salvarlo, sino que dijo, no es romano que lo juzgarlo vosotros. Que lo juzgue Herodes, creo que fue, no el grande, sino el hijo. Herodes dice que no le ve pecado y se lo vuelve a mandar a Pilato, creo que fue así. Y Pilato al final lo pone a Jesús en esa explanada que han dicho que había y es el pueblo el que decide. Todo eso lo veremos a partir de ahora.
Bueno, vamos a conocer esta conversación que tiene con Poncio Pilato, que tira mucho de astrología. El caballo de Troya lo manda a que conozca a Pilato porque quieren tener información sobre Poncio Pilato y como que lo embauca ahora con ciertas cosas, creo recordar. Y bueno, pues ya de ahí saldremos y ya lo siguiente será jueves, que es cuando apresan a Jesús. Así que bueno, creo que sobre todo este capítulo lo que se puede resaltar es las grandes construcciones que habían aún así en la época, lo bien hechas que estaban, ya que Jerusalén era el centro del mundo en ese momento, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias por este rato que hemos pasado juntos de nuevo. Seguiremos leyendo. Ahora mismo nos encontramos casi en el ecuador del libro y os diría que, bueno, han habido muchas partes muy buenas del libro. Hemos conocido al maestro, hemos conocido cómo era. Pero sobre todo una parte fundamental del libro es cuando lo apresan, esos contactos que tiene con el más allá, que los tendrá, ya lo veréis, y bueno, pues todos los devenires que nos vienen ahora de cómo fue asesinado, porque fue un asesinato. Muchísimas gracias por el rato, cuidaros, mucha suerte para todos, suscribiros. Chao.